Hola, buenos días. Estamos en la lección 233 del tema especial que es la salvación. Dice, la salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Entonces nos vamos a la lección 233 y dice, hoy le doy mi vida a Dios para que la guíe. Yo les voy a contar algo. Cuando yo empecé en este camino, hace varios años, yo hacía este tipo de lecciones que ya llega un momento en que ya no eran lecciones, sino que era parte del día a día. Y ya era un hábito, ya yo pensaba que había entrado en un nivel de conciencia muy alto, porque me sentía mucho mejor, mi vida estaba diferente, ya yo miraba diferente. Aunque lo de afuera parecía igual, ya yo lo veía diferente, entonces ya no tenía tanta carga. Pero en fin, a lo que quiero entrar es que cuando yo decía voy a entregar mi guía, mis pensamientos a Dios, ¿qué es lo que yo hacía? Por ejemplo, yo tenía un problema, una situación que no me gustaba o algo que no sabía qué es lo que yo tenía que hacer. Entonces yo cerraba los ojos y le pedía al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús, a quien se me ocurriera en el momento, que termina siendo lo mismo en diferentes facetas, porque si bien el curso nos dice que Dios, no le pidamos a Dios, sino al Espíritu Santo y a Jesús, que son las intermediaciones, aquí nos está hablando, pídele a Dios. O sea, ya aquí nos está poniendo en un contacto diferente, ¿no? Es abrir más nuestra mente. Entonces yo me acuerdo que yo tenía los problemas, o mis problemas, y yo cerraba los ojos y yo le decía, Espíritu Santo, dime qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo pensar en esta situación, cómo debo actuar. Y eso está muy bien. Pero más adelante se me reveló de otra forma, que cuando yo hiciera este ejercicio, no pusiera ese problema a, a jugar. Yo simplemente iba con mi mente más en blanco, con menos expectativa. Y entonces me di cuenta que cuando yo no ponía una expectativa en el medio, cuando yo no tenía la intención de resolver tal situación, de pronto me dejaba de importar esa situación. Y definitivamente cuando le dejaba de prestar atención a esa situación, se desvanecía. Y se presentaban otras situaciones que me eran más gratas, eran más del pensamiento de Dios. Entonces, en esta lección, hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Cuando decimos para que Él la guíe, es un ponernos a un lado total. Es ir para que Él la guíe, pero no diciéndole nosotros cómo queremos que la guíe, porque ese es el punto sutil. Por eso es que en el tema anterior nos hablaba de que cada vez el ego se nos pone más sutil, ¿no? Porque cuando comenzamos hay cosas que son muy obvias, hay cosas que son muy obvias y las vamos desvaneciendo, ¿no? Las vamos entregando, se van soltando y ya después quedan cosas más sutiles. Y entonces es cuando en nuestros pensamientos, que son un montón de pensamientos durante el día, la cogemos con un tema, algo que nos preocupa en particular, porque lo hemos valorado mucho por X o por Y. Y entonces queremos llegarle a Dios y decirle, resuélveme esto, o dime qué es lo que yo tengo que hacer, cómo lo tengo que ver y todo esto. Y realmente no es la idea. La idea es que vayamos con el corazón en blanco. Y con Sonia, ¿cómo vamos a ir con el corazón en blanco con esta batidora que yo tengo? Entonces aquí simplemente es saber, valorar, validar que tenemos todos esos pensamientos. Pero en el fondo de nosotros decir, independientemente de esos pensamientos, quiero que tú me guíes, pero sin poner ninguno en particular sobre la mesa. ¿Ok? Aquí yo no les estoy diciendo que dejemos de pensar ni que dejemos de ser humanos, no. Es saber que tenemos esos pensamientos, pero saber que seguramente Dios en sus infinitas posibilidades y en su amor absoluto podemos enfocarnos en otra cosa. Entonces yo les digo eso, hagan este ejercicio de hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe, no centrándonos en lo que aquí dice, en qué es la salvación, en los pensamientos de conflicto, en los pensamientos separados, sino permitir que los pensamientos de Dios sean lo que escuchemos. Miren lo que dice aquí. Y Él no puede dejar de cumplirla. O sea, acabamos de leer. Te hizo de que finalmente encontraras el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él.
La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados. Todos esos problemas, todas esas situaciones que no sabemos controlar, son pensamientos separados. Entonces, cuando vamos a Él para que nos guíe, no vamos a ir con esos pensamientos de separación en la mano. No los estamos negando, porque no tiene ningún objetivo. La idea es verlos para poder identificarlos y entregarlos. Pero en este momento en que nos despertamos por la mañana y le pedimos a Dios que nos guíe, no es que nos guíe con los pensamientos de separación en la mano, sino en libertad. Guíame. Y entonces vamos a ver que esos pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de paz. Entonces nos aquietamos y nos dirigimos a Dios para que nos guíe, pero no con los pensamientos de conflicto en la mano. Vamos a dejar de prestarle atención en ese instante santo a esos pensamientos de conflicto, para que recibamos los pensamientos de paz. Y de pronto terminamos el instante santo y como pedimos la guía todo el día, nos vamos a dar cuenta que otros pensamientos van a estar en nuestra mente. Mire, yo por lo menos, yo alguna vez, lo admito, he escuchado voz, pero son contadas. Y entonces, por supuesto, el ego te dice, esto es una alucinación tuya y tal, pero no esperemos escuchar una voz como la que yo ahora estoy emitiendo, porque Dios no se comunica así. Puede ser que sí, a veces, cuando lo vea oportuno, digo. Nos habla más en cuanto a certeza, en cuanto a seguridad. El punto es que de pronto nosotros estamos en el día y hay unas ideas que se sienten bien. Por ahí es que nos tenemos que guiar, por lo que se siente bien. Por eso que nos hace palpitar el corazón. Cuando se nos viene una idea, sabemos que es certera. Sabemos que es un pensamiento de paz. Sabemos que es un pensamiento de Dios. Porque además, por la mañana lo pedimos y como sabemos que Dios en esto nos va a apoyar totalmente, entonces tenemos que saber que todos esos pensamientos, todas esas certezas que tenemos, que incluso pueden venir de afuera, algo que escuché, algo que leí, algo que vi y me hizo tilín, ¿no? Me sonó. Entonces en ese momento yo tengo que decir, aquí está. Aquí está. Entonces nos vamos a dar cuenta que todos esos pensamientos de conflicto que son maravillosos, porque si no tuviéramos esos pensamientos de conflicto y no tuviéramos esas situaciones, no nos llegara el momento de nuestra vida que decimos, debo ver esto de otra manera. Algo estoy haciendo que no es lo correcto. Y entonces, después de un buscar por el ego, primero vamos por ahí, y después decimos, no, es que no es por aquí. Y entonces es que encontramos que estamos siempre conectados con Dios, y nos lleva, y Él decide nuestro camino individual. Esto es importante entenderlo. Es un camino individual para cada quien. Las circunstancias de cada quien son individuales. Pero lo que sí es cierto, que las leyes no las podemos cambiar. Son las mismas para todos. ¿Y qué son las leyes? Son las reglas del juego de la vida. Son las reglas del juego, que al conocerlas, vivimos de otra manera. Porque vemos de otra manera. Por eso es que el cambio nunca es externo. El cambio siempre es interno. ¿Y cómo cambiamos internamente? Cuando lo decidimos. ¿Y cuándo lo decidimos? Cuando hemos tenido tantos pensamientos de conflicto que estamos hartos. Ese es el punto. Necesitamos un cambio, entonces lo buscamos. Y como el que busca, encuentra. Y Dios va a encontrar la manera específica para cada quien. De hecho, aquí en un curso de milagros dice, este no es el único camino para llegar a Dios. Es uno de los caminos. Por eso es que tampoco podemos empezar a juzgar. No. ¿Tú cómo te puedes hacer? Tú te puedes sentir bien haciendo estas cosas que a mí no me funcionaron. Su camino es diferente. Esto es de no juzgar. ¿Ok? Hay gente que hace otras cosas y se siente muy bien y se siente muy conectado. Y es un camino que de pronto uno va y no pega con uno. Yo en esta búsqueda llegué a un curso de milagros ya hace muchos años. Pero antes de llegar a un curso de milagros, hice muchas cosas, probé muchas cosas. Entonces, por eso, aparte que es maravilloso, porque me hablan de algo y yo puede ser que lo haya hecho. Entonces, sé cómo es el proceso, puedo comprender las otras personas, cómo fue el clic que hicieron con la que conectaron con esa idea. Yo conecté con un curso de milagros. Hay otras cosas que me gustan mucho, como el PNL, en fin. Pero el punto aquí es, hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Hoy nos dirige un solo guía. Y mientras caminamos juntos, les entregamos este día sin reserva alguna. Sin reserva alguna, ¿qué es? Sin juicios. Sin duda, con certeza. Este es su día.
Y por eso es un día de incontables dones. Cuando nosotros dejamos de juzgar y dejamos de poner nuestras expectativas, es que permitimos que entren los dones, porque dejamos el espacio de nuestras decisiones y de nuestra manera de, para que Dios actúe. Así que disfrute mucho de entregar su día. Bendiciones.